Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando de temas relevantes a la familia, y por eso estamos convocando en este tu programa a un ayuno a favor de la familia. Estamos pronto a terminar el año 2017 y en el último mes, diciembre, estamos convocando a la oración y al ayuno en contra de las maldiciones que están operando en la familia. Hablar de maldiciones es hablar de cielos cerrados. Cuando los cielos están cerrados sobre una familia, sobre un hogar, sobre un territorio, sobre una ciudad, no hay bendición. La maldición es la ausencia de bendición de Dios. Dios, por naturaleza, Él es el autor de toda bendición, porque Él es bendición. Él es amor, Él nos ama, Él es Padre, y como todo padre quiere bendecir a sus hijos. Pero hay algo que impide que la bendición llegue, y precisamente la Biblia habla de maldiciones. En el libro de Proverbios, capítulo 26, dice la Escritura: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si hay maldición, si hay ausencia de bendición en una persona, en un matrimonio, en una familia, en una ciudad, en una nación, tiene una causa. Y la causa está en el pecado. La Biblia es el libro que nos enseña de cómo caminar en esta tierra en las bendiciones de Dios y por qué las bendiciones no llegan. La causa es el pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el primer matrimonio, Dios le dijo a Adán: hay dos árboles, mira bien estos dos árboles. De todo árbol podrás comer, menos de un solo árbol. Habrán dos árboles en el centro del huerto del Edén. Un árbol es bendición, otro árbol es maldición. El hombre fue creado para tomar decisiones. Nosotros, los seres humanos, tenemos un libre albedrío. Fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios nos hizo para tomar las decisiones aquí en la tierra. Dios pone todos los elementos y los recursos necesarios en bendición al hombre, a favor del hombre, pero el hombre tiene que decidir si creerle a Dios y obedecer la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, o desobedecer la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán? Adán escuchó la palabra de Dios, pero la desobedeció. Dios le dijo: ese árbol que está allí es el árbol de la maldición. La ciencia del bien y del mal estará en ese árbol. El día que comas de ese árbol vas a morir. Dios es vida, Dios no es muerte. Pero Dios habló de muerte debido a la desobediencia a su palabra. Desobedecer su palabra, eso es pecado. El pecado es no caminar en la palabra de bendición de Dios. Si no hay bendición, habrá maldición. Así que la maldición viene por la causa del pecado. Adán desobedeció a Dios. Por eso encontramos en el libro de Génesis, cuando Adán había ya pecado, vino la maldición. En Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán en el versículo 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. No hay maldición sin causa. Aquí está la causa. ¿Por qué la maldición entró al planeta Tierra? Por el pecado de Adán, nuestro padre. Nosotros somos herederos de esta maldición en la carne. Hemos nacido en un cuerpo de carne y hemos nacido en esta herencia de maldición, la maldición que se estableció por el pecado de Adán. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios que en Adán todo ser humano nace muerto. muerto espiritualmente, nace con vida física o vida biológica.
Así que el ser humano tendrá vida física, pero no vida espiritual. La vida espiritual, que es la vida de Dios, solamente viene de Dios mismo. Y Dios proveyó vida. La vida vino a través de Jesucristo. Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra que todo lo creó, la palabra que le dio instrucciones a Adán, esa palabra que desobedeció a Adán, y por desobedecer la palabra vino la maldición. Ahora Dios, con el tiempo, envió a su Hijo Jesucristo. Esto es una historia reciente porque tiene 2017 años. Estamos en el año 2017 y este año se contabiliza desde el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo fue la palabra encarnada, la palabra hecha hombre. Y vino a la tierra precisamente para rescatarnos de la maldición. La tierra estaba bajo maldición hasta que Jesucristo murió en la cruz, resucitó de los muertos y dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia predique el evangelio que cambia. El evangelio cambia la maldición a la bendición. Por eso predicamos el evangelio aquí en La Voz de la Alianza, y todo cristiano predica el evangelio. Cada iglesia cristiana predica el evangelio. Este es el llamado que tenemos, porque a través de la predicación del evangelio viene la vida de Dios, la vida espiritual. En Adán, dice la Escritura, todos hemos nacido en muerte y solamente en Jesucristo hay vida. En el capítulo 15 de Primera de Corintios dice la Escritura, en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso Jesucristo, cuando vio la obra del diablo por el pecado, Él dijo, el ladrón está aquí, Satanás está en la tierra para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Solamente en Jesucristo se rompe la maldición de la muerte para entrar a la bendición de la vida. Jesucristo es vida, la palabra que predicamos, el evangelio es vida, la Biblia habla de vida. Por eso las personas que reciben el evangelio de Jesucristo están recibiendo la vida de Dios y pasan de la condición de una maldición a una bendición. Pasan de la condición de estar viviendo con cielos cerrados a cielos abiertos. La Biblia habla de los cielos abiertos en Deuteronomio. La palabra de Dios está hablando de la importancia de estos cielos que se abren. En el capítulo 28 dice el versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, cielos abiertos, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir. Aquí está la bendición. La bendición viene del cielo, viene de Dios, viene cuando los cielos se abren, cuando se rompe la maldición y entra la bendición de Dios. Bendecirá, dice Dios, enviaré tu bendición a la obra de tus manos, o sea, al trabajo. Si tú eres un profesionista, tienes un empleo, tienes una empresa, tienes un negocio, eres una persona que trabaja en una oficina, eres un empleado. Todo trabajo es de bendición de Dios. Pero ¿por qué algunos no reciben la prosperidad que viene del trabajo cuando hay trabajo? Porque Dios da el trabajo para que tengamos el salario, el recurso, el bien material para el sustento de la familia. Dios bendice la familia, ama la familia, y por eso el trabajo es el don que Dios ha puesto para bendecir a la familia. Por eso dice Dios, cuando los cielos se abran,
voy a bendecir la obra de tus manos, voy a bendecir tu trabajo, cualquier trabajo que tú tengas, amigo o amiga. Si hay cielos abiertos, tu trabajo será de bendición. Todo lo que tú emprendas va a prosperar. Así que aquí habla de cielos abiertos, habla de bendición, habla del trabajo. Y dice más, este versículo, y prestarás. O sea, tendrás los recursos más que suficientes y necesarios para satisfacer tus necesidades personales, matrimoniales, de tus hijos, de toda tu familia, y tendrás un sobrante, dice Dios, porque vas a prestar y tú no pedirás prestado. Eso está registrado en la Biblia cuando los cielos se abran. Por eso, este ayuno de diciembre es un ayuno para romper maldiciones que están operando sobre la familia. Hablar de maldiciones es hablar de pobreza, es hablar de ruina, es hablar de escasez, es hablar de deudas, es hablar de enfermedades. Las enfermedades están ligadas a la escasez del recurso económico. ¿Cuántas personas están trabajando para su enfermedad y están gastando los recursos en las enfermedades? Jesucristo, amigo y amiga, vino a romper la maldición de la enfermedad. La enfermedad entró cuando Adán y Eva pecaron. Dios dijo, la maldición entró a la tierra será maldita por tu causa. Allí entró la maldición de la enfermedad. Jesucristo se caracterizó como el sanador. Él vino a romper la maldición de la enfermedad. En Mateo 9:35 dice la Escritura de Jesucristo en su ministerio terrenal. Él recorría ciudades y aldeas. Número 1, enseñando de las Escrituras. Número 2, predicando el evangelio del reino de Dios. Pero número 3, sanando, dice las Escrituras, sanando las dolencias del pueblo. Por eso en este ayuno vamos a ver milagros. Cualquier tipo de milagro que Dios ha preparado para cualquier familia, cualquier persona que le crea a Dios. Solamente tenemos que creer. Por eso estamos enseñando de la Biblia para que las personas tengan la oportunidad de oír de Dios, oír la verdad de Dios, oír de la bendición de Dios, creer y aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso acepta a Jesucristo, amigo y amiga, estás aceptando la bendición. ¿Quieres cambiar la maldición en bendición? Acepta a Jesucristo, porque todos hemos nacido en la maldición de Adán. Todos nosotros los seres humanos hemos nacido bajo la maldición de Adán, pero en Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo, la Biblia le llama el postrer Adán. Cuando aceptamos a Jesucristo, entonces pasamos a la bendición en Cristo Jesús. Por eso hay bendición y hay rompimiento de maldición. La palabra de Dios nos muestra en Primera de Pedro cómo vino la bendición en Cristo. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados, fuimos rescatados de la maldición de Adán, de la maldición de las enfermedades, de la pobreza, de la ruina, de las desgracias, de todo lo malo que hay cuando los cielos están cerrados. Recordemos que maldición es ausencia de bendición. Ahora, dice aquí, fuimos rescatados de todo ello, de vuestra vana manera de vivir, o sea, de la herencia que recibimos de Adán, la cual recibiste de vuestros padres. Toda herencia familiar es la herencia de Adán. Nuestros padres recibieron esa herencia, nuestros abuelos, bisabuelos. De allí venimos en esa línea familiar. Por eso muchas enfermedades se heredan, muchas maldiciones de vicios, porque este ayuno también es en contra de los vicios. Vicios como el alcoholismo, vicios como la drogadicción, vicios como la ludopatía, o sea, una adicción a los juegos. ¿Cuántas personas están creyendo que se van a sacar la buena fortuna y están gastando su dinero en todo ello?
se le llama ludopatía, o sea, esa adicción a los juegos, a las apuestas. Así que hay muchas adicciones a las drogas, al sexo. Hoy en día estamos viendo cuántas personas están luchando con las pasiones desordenadas que hay en su propio cuerpo. Es la naturaleza de Adán, la concupiscencia de la carne. Todo esto está aflorando por los tiempos que estamos viviendo. Cristo prometió regresar y por eso Satanás está atacando el cuerpo del ser humano. Está atacando donde están las concupiscencias o los deseos inmoderados a la sexualidad o a las cosas de este mundo. Por eso hay personas que no pueden detener sus deseos, sus pasiones desordenadas, su lujuria, su concupiscencia. Y entonces estamos viendo muchas violaciones sexuales al tiempo de hoy. Así que hay una adicción también al sexo. Hay adicción al internet. Lo último en la tecnología lo estamos conociendo, pero ¿cuántas personas se han hecho adictas a esta herramienta poderosa para la comunicación? Porque Dios todo lo ha determinado para el tiempo de ahora, para predicar el Evangelio, para comunicar el Evangelio. Pero hay un enemigo del Evangelio, Satanás, el diablo, y está el diablo usando o llevando a muchas personas para usar estos instrumentos para perdición. Por eso estamos viendo tantas cosas tremendas que están pasando en el mundo del internet. Pero todo consiste en la persona. Por eso necesitamos predicarle el Evangelio a las personas. Si las personas cambian su forma de pensar, su forma de vivir, las cosas cambiarán. Tenemos entonces una nueva adicción, la adicción al internet. ¿Y cuántas personas están enfermas, han caído en estados depresivos? Personas que están perdiendo sus facultades mentales al estar adictas a lo que es el internet o las redes sociales. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y tenemos que orar y ayunar para romper fortalezas espirituales que Satanás ha puesto sobre personas, sobre matrimonios, sobre familias, sobre ciudades, sobre naciones. De esto se trata el ayuno del mes de diciembre, que comienza el próximo miércoles, en una semana más, miércoles, jueves y viernes, estaremos ayunando en contra de las maldiciones de la familia y de los vicios que se han generado en la familia. Quiero terminar en Primera de Pedro, lo que dice en cuanto a las maldiciones, donde hemos sido rescatados. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No podemos comprar con dinero la bendición de Dios. No podemos comprar con dinero la salvación de Dios. No podemos comprar con dinero la gracia y el favor de Dios. Así que por eso tenemos que arrepentirnos. Si hemos querido manipular a Dios, si hemos querido comprar a Dios, hay que arrepentirnos de todo pecado. A Dios le podemos alcanzar por medio del arrepentimiento, de la humillación, reconociendo de que le hemos fallado. Así que dice aquí, no fuimos rescatados con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No tiene valor, o sea, no hay cantidad de dinero que pueda cubrir la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo pagó el precio del rescate de la humanidad, de la salvación de todo ser humano, muriendo en la cruz del Calvario. Por eso hoy la salvación está al alcance de cualquier ser humano que se arrepienta de todo pecado y crea en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, romper la maldición del pecado y darnos una vida diferente. Dice aquí que fuimos destinados a la salvación desde la fundación del mundo por amor a nosotros. O sea, que Dios es Dios de plan. Tú no estás escuchando
este mensaje de salvación por accidente o casualidad, sino que Dios ha determinado que el día de hoy sea tu salvación. Solamente tienes que reconocer que le has fallado a Dios, reconocer que eres un pecador, pero si te arrepientes en este momento y abres tu corazón y le dices a Jesucristo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mí, pero resucitaste de los muertos, y con mi boca te confieso como mi Señor, mi Salvador. La Biblia dice que lo debemos hacer de esta manera para toda justicia. Con el corazón creemos para la justicia, para que seamos libres de todo engaño del diablo, de todo pecado, de toda obra de las tinieblas, pero con la boca lo confesamos para ser libres, para ser salvos. Con la confesión de la boca hay salvación. Con el corazón creemos y con la boca confesamos. Hay que confesar a Jesucristo, Señor y Salvador, y es lo que hacemos al predicar el Evangelio. Estamos confesando a Jesucristo a toda persona, a toda familia, a toda ciudad, a toda nación. Así que ayunemos en este último mes del año 2017 y vamos a ver las grandes bendiciones que Dios tendrá para ti y toda tu casa, y comencemos el año 2018 en la plena bendición de Dios, con los cielos abiertos. Dios quiere permanecer contigo y toda tu casa. Dios te ama. Dios quiere que los cielos permanentemente estén en bendición sobre ti. Los cielos abiertos hablan del trabajo, hablan del recurso económico, hablan del bienestar de la familia, hablan de la salud, hablan de todo lo que Dios tiene para una familia. Así que el creador de la familia es Dios, y Dios proveyó salvación a la familia. Ya la maldición se puede cancelar en la familia siempre y cuando le creamos al Señor. Así que debemos acudir a Dios para romper toda maldición. La Biblia es un libro de enseñanza, y encontramos en la Biblia cómo padres de familia o cómo personas acudieron a Jesucristo, el único que podía romper la enfermedad, la maldición de la enfermedad. La Biblia habla de que Dios enviaría su palabra para sanar a las personas enfermas. La palabra vino en Jesucristo. Esto sucedió hace 2017 años, pero Jesucristo sigue hoy sanando cuando en una iglesia se está orando por los enfermos. Cuando un cristiano en cualquier lugar, en la oficina, en la calle, ora por un enfermo, pone manos a una persona, el poder de sanidad se manifestará. O sea que cada cristiano es un portador de la bendición de Dios. Solamente que tenemos que orar. Hay que actuar. La oración es acción. Así que si hay un enfermo, hay que orar por el enfermo. Hay que enviar la palabra de sanidad. En este momento muchas personas están siendo tocadas por la palabra de sanidad. Están siendo liberadas de espíritus malos. Están siendo liberadas esas personas de enfermedades diversas. De pronto las personas empiezan a manifestar un cambio en su mente, un cambio en su dolencia, un cambio en su cuerpo, porque es la palabra que está siendo enviada para sanarte a donde quiera que estés. La palabra no está limitada, la palabra nadie la puede detener. La palabra es poderosa para llegar a donde está la necesidad. Y el Señor Jesucristo, Él fue la palabra encarnada que vino a la tierra. Y por eso todos acudían hacia Jesucristo para que Él hablara la palabra. Solamente en Jesucristo puede haber sanidad. La Biblia enseña cómo Jesucristo llegó a la casa de Pedro porque había una necesidad. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8,
la Biblia habla de que Jesús fue a la casa de Pedro. Habían sucedido ya unos milagros anteriores en sanidad y se dirigió a la casa de Pedro. En el capítulo 8 de Mateo está registrado, versículos 14 y 15, dice la Escritura: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, aquí está la acción, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Jesús era el portador de la bendición de la sanidad. Como hoy todo cristiano es el portador de la sanidad. Por eso hasta en un apretón de manos de un verdadero cristiano, un ungido o ungida de Dios, un solo apretón de manos puede traer la sanidad a cualquier persona en su necesidad. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Tocó con su mano a esta mujer y dice la Biblia, la fiebre la dejó. Y la Biblia dice que en la noche llegaron muchos otros enfermos, o sea, corrió la voz de que el sanador estaba en la casa de Pedro. Entonces se reunieron en la casa de Pedro. Este fue un gran servicio de sanidad en una casa de familia. Hubo un servicio de sanidad en la noche. Y dice la Biblia que trajeron a muchos endemoniados, trajeron a muchos enfermos. Y Jesucristo, quien era la palabra encarnada, habló la palabra. A la suegra de Pedro la tocó, pero aquí él habló. Uno puede ser instrumento de bendición tocando, pero porque todo el cuerpo es de Cristo. Un cristiano ha sido comprado por Cristo. La sangre de Cristo ha comprado el cuerpo. Todo el ser humano de un cristiano es de Cristo. Por lo tanto, el cristiano, cuando toca a otra persona, transmite la bendición de Dios. Y esto fue lo que sucedió con Jesús y la suegra de Pedro. Y sucede actualmente cuando una persona cristiana bendice a otra persona dándole un apretón de manos, un abrazo o poniendo manos directamente sobre su cabeza. Así que necesitamos conocer todo lo que está registrado en la Biblia para cómo bendecir, cómo soltar la bendición a tanta gente en necesidad. En la noche ya Jesucristo habló la palabra. Tú puedes hablar la palabra. Hemos sido llamados, dice la Biblia, a bendecir, no a maldecir. Ningún cristiano debe maldecir, porque hemos sido marcados todos los cristianos con la bendición de Dios. Hemos sido marcados con la bendición para bendecir. Si un cristiano está marcado por Dios en la bendición de Dios, entonces lo que debe hablar es bendición. Si habla maldición es incongruente, está en una lucha interna o el diablo está tomando ventaja en esa persona, porque un cristiano no puede maldecir. Por eso se abren puertas al diablo y el diablo es el acusador de los cristianos. Así que debemos cerrar esas puertas, debemos bendecir. Jesucristo dijo que debemos bendecir a los que nos maldicen. No podemos bendecir a una persona que nos hace daño a menos que tengamos el amor de Dios. Por eso Dios nos ha amado salvándonos, dándonos la salvación en Cristo. Jesucristo rompió la maldición para que caminemos en bendición. Quitó todo enojo, todo odio, toda amargura de nuestro corazón y nos llenó del amor de Dios para amar aún hasta las personas que no nos aman. Y cuando soltemos la palabra, sea de bendición. Por eso el ejemplo es Jesucristo, y Jesucristo enseñó que debemos bendecir y no maldecir, que debemos amar y no odiar. Así que son las instrucciones de Jesucristo. Aquí tenemos a Jesucristo sanando a los enfermos, hablando la palabra. Dice, con la palabra echó fuera los demonios. Ninguna palabra que se habla
es inefectiva, o sea, de un cristiano es inefectiva, porque la palabra sale del corazón del cristiano y en el corazón mora el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de poder, y los demonios tiemblan ante la presencia del Espíritu Santo. Por eso los demonios tenían que salir, y las enfermedades, todas las enfermedades tenían que salir del cuerpo, porque Jesucristo, Él era el que había venido a destruir las obras del diablo. En Hechos 10:38 dice la Escritura, como Dios el Padre ungió a su Hijo, a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo bienes y sanando, dice la Escritura, sanando a todos los oprimidos por el diablo. La Biblia dice en Hechos 10:38 que los oprimidos del diablo son aquellos que están siendo afectados en enfermedades. Y sanar, dice la Biblia, sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que por eso todo cristiano debe estar bendiciendo a toda persona a su alrededor, porque hay tanta necesidad, personas que están siendo afectadas por espíritus malos o espíritus de enfermedades y están entonces en una necesidad. Por eso hay que llevar el Evangelio de Jesucristo, y Jesucristo se manifestará en la palabra que hablemos. Jesucristo habló la palabra y los enfermos fueron sanados, los endemoniados fueron liberados, porque en Jesucristo se cumplía la profecía, y cada vez que un cristiano habla la palabra se cumple esta profecía. Está en Isaías, dice Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso cuando estamos orando hoy por un enfermo, debemos recordar la profecía que hablaba de Jesucristo, y además estar declarando o decretando, porque ya sucedió, decretando la sanidad, porque ya Cristo llevó la enfermedad, fue profetizado y se cumplió en Cristo. Y ahora, siglo XXI, estamos decretando lo que ya sucedió, es verdad. Así que cuando los demonios oyen la verdad, sueltan el cuerpo y tienen que salir, porque están en un cuerpo de manera ilegal. Desde hace 2017 años, la legalidad está en Cristo. Cuando un cristiano establece el decreto, en ese momento viene la sanidad, porque ya la sanidad está dada, y debemos por eso estarlo recordando y decirle al cuerpo, cuerpo, te alineas a la palabra de Dios, te alineas a la profecía que dice que Cristo iba a llevar nuestras enfermedades, y ya la llevó, y por su llaga ya fuimos curados. Por eso, cuerpo, ahora mismo decreto, recibes tu sanidad, sé sano en el nombre de Jesús. En este momento el Espíritu Santo me muestra que muchas personas están recibiendo la sanidad, porque estamos decretándola conforme a la palabra de Dios. Estamos declarándola en la palabra de Dios. No hablamos palabra del hombre, hablamos palabra de bendición al hombre. Palabra de Dios que bendice al hombre. Por eso estamos orando por los enfermos, siempre debemos estar orando por cada enfermo. Si tú vives en Villahermosa, te invitamos al Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Allí siempre se ora por los enfermos, bendecimos a las familias, y tenemos un servicio cada miércoles a las 7 de la noche, un servicio de sanidad, y los domingos tenemos 2 servicios donde también oramos por los enfermos, a las 8 de la mañana el primer servicio y a mediodía el segundo servicio. Así que hay 3 servicios de sanidad en el Centro de los Milagros, calle Belisario Domínguez, 519, Colonia Águila, en esta ciudad de Villahermosa.
Hay muchas iglesias que están ministrando sanidad, muchos pastores que están enseñando esta palabra, muchos siervos y siervas que están hablando de Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Hay esperanza para cualquier persona. La maldición puede romperse en cualquier momento y convertirse en bendición cuando un hombre de Dios o mujer de Dios está bendiciendo a su prójimo. Por eso tenemos que actuar en fe, actuar conforme a la enseñanza de las Escrituras y dar testimonio. Los testimonios son importantes porque dan cuenta de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Vamos a oír unos testimonios de lo que ha sucedido en el Centro Maranata. Siempre han habido milagros, siempre han habido señales y los testimonios siempre también han ocurrido. Así que veamos estos testimonios y vamos a un corte y después regresamos. Díganos qué pasó con usted. Yo hace un mes tuve un accidente en una motocicleta. Mi pie derecho fue afectado. Siempre que permanecía yo mucho tiempo parada se me hinchaba mi pie y me dolía mucho. Yo venía creyendo el día de hoy que en la alabanza, en la danza yo iba a recibir la sanidad por completa. Entonces cuando empezó la alabanza y donde decía la alabanza que saltáramos, yo empecé a saltar y nada me dolía mi pie para nada. Yo pude saltar bastante y yo recibí hoy por completa la sanidad. Porque yo creía en el Señor que Él iba a hacer, porque su palabra dice que el que cree todo le es posible. Y su palabra es real. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar fuerte ofrenda de aplausos al Señor. ¿Cómo tú venías y qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues desde ayer, lo que fue al mediodía, a partir de todo el día, como que dice ayer, me acosté a dormir con fuertes migrañas. De hecho, hoy me levanté con dolor y precisamente a mis hijas le venía yo diciendo que pues traía yo dolor de cabeza fuertes y de hecho se me entume la mitad de mi cara. Pero cuando empezamos a hacer las alabanzas y la adoración, yo sentí una opresión porque igual en mi vida hay mucha aflicción, traigo muchos problemas y es la primera vez que estoy viniendo a la iglesia. Y como empecé a escuchar las alabanzas, yo empecé a sentir una opresión en mi pecho y una liberación que a mí la migraña de ayer con la que venía yo hoy desapareció y yo confío y sé que Dios obró en mí tanto que le pedí. Aleluya, hay que darle alabanza al Señor. Bendecimos a todas las familias. Este es un programa en familia para la familia, hablando de temas de bendición a la familia. Hoy estamos hablando de la sanidad. Jesucristo es quien sana a toda familia. La palabra de Dios nos muestra cómo Jesucristo sanó. Él se acercó a la persona para tocarla. Las manos de Jesús eran manos de bendición. Por eso hoy todo cristiano, en sus manos está la bendición. En un apretón de manos, en un abrazo, está la bendición. La Biblia dice que debemos estar orando por los enfermos. Todo cristiano debe estar actuando en la palabra de Dios. Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, dice la Escritura en Lucas capítulo 13, que estaba en una sinagoga y allí en esa sinagoga había una mujer enferma. Aquí la Biblia habla que esta enfermedad era ocasionada por un espíritu inmundo o un demonio de enfermedad. Las enfermedades pueden tener una causa de lo natural, una causa de lo físico, por el descuido muchas veces en la alimentación, en el sueño, en la falta de ejercicios, en fin, todo eso va llevando a la enfermedad. Pero también hay obras de brujería, hechicería que están trabajando sobre personas. Si una persona no está cubierta, protegida bajo la sangre de Jesucristo, la hechicería llegará. Dios dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Cuando una persona está trabajando
la maldad sobre otra persona y esa persona es cristiana porque ha entrado al pacto con Jesucristo, la maldición no llega a esa persona, sino todo lo contrario. La maldición va a estar en la persona que envía la maldición, porque Dios dijo, este es el pacto con Abraham, voy a bendecir a los que te bendigan. El que bendice a un cristiano, Dios lo bendice. Por eso debemos conocer cómo llega la bendición al cristiano. La maldición es problemas para el que maldice, no para el cristiano. Es para el que está soltando la maldición. Porque Dios dijo, voy a maldecir a aquel que te esté maldiciendo. Dios es nuestro protector. Por eso tenemos que conocer todos estos principios y enseñanzas que están en la Biblia. Hay maldad en la tierra porque hay un espíritu de maldad. El diablo está en la tierra y está engañando a muchas personas y las está contaminando y las está dominando para hacer obra de maldad. Por eso estamos hoy conociendo en las noticias muchas personas que están llenas de odio, de enojo y están cometiendo actos ilícitos en la tierra. Por eso debemos estar orando, ayunando para que esas fortalezas se destruyan y llevarles el Evangelio. Y con el Evangelio la sanidad, porque hay que sanar a esas personas, sanarlas en su mente, sanarlas en sus emociones, sanarlas en su cuerpo mismo. Jesucristo aquí, Él vio la necesidad en la sinagoga, Lucas capítulo 13, y Él llamó a esta mujer para ser sanada. ¿Cómo vino la sanidad? Por imposición de manos. Tocó a la mujer y la sanó. Leamos en Lucas 13, del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y ahí había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Puso las manos sobre ella, dice la Escritura, y ella se enderezó y glorificó a Dios. O sea, puso las manos y habló la palabra de sanidad. Así es. Así que esta es una enseñanza importante para poder seguir hoy aplicando la palabra de sanidad. Pero también Jesucristo, Él, en lugar de poner las manos sobre el cuerpo enfermo, Él también enviaba la palabra a distancia. Tenemos el caso en el Evangelio de Mateo capítulo 8 de un centurión. Era un hombre gentil, no era judío, pero era creyente. Y se acercó a Jesucristo creyendo que Jesucristo podría sanar. Era un hombre misericordioso, este centurión romano, porque él estaba preocupado por la enfermedad de su siervo. Tenía un siervo, pero estaba enfermo y quería que su siervo fuese sanado. Estaba preocupado. Entonces fue a Jesucristo y veamos lo que sucedió en este maravilloso encuentro de un hombre gentil, como nosotros que somos gentiles, con Jesucristo, y cómo vino la sanidad. Dice Hechos, Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí tenemos la fe de este hombre que había oído hablar de Jesucristo. La fe viene cuando oímos hablar de Jesucristo, y este hombre centurión tenía fe, de tal manera que dijo lo siguiente,
no necesitas ir a mi casa, Señor Jesús. Sé que tú eres un hombre bajo autoridad, la autoridad de Dios el Padre. Yo conozco, le dijo prácticamente, de lo que es la autoridad, le dijo el gentil, porque él, el centurión, estaba bajo las órdenes del emperador romano. Y él dijo, yo también estoy bajo autoridad y sé ejercer la autoridad, y la autoridad la ejerzo con la palabra hablada. Yo hablo la palabra y mis criados, mis sirvientes, mis soldados obedecen las instrucciones de mi palabra. Y le dijo al Señor Jesús, tú eres autoridad, tú eres la autoridad en el planeta Tierra. O sea, lo vio como Señor. Era Dios en la tierra, Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Si llegáramos a ver a Jesús como Dios en la tierra, porque Jesucristo está hoy aquí en la tierra por el Espíritu Santo. A través del Espíritu. De eso se predica el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio no estamos predicando cosas místicas o sueños que la gente va teniendo. No, estamos hablando de una realidad. Este hombre habló fe, estaba viendo al invisible. La fe es ver lo que otros no ven. Otros ven en lo físico, en lo natural. Este hombre estaba viendo con los ojos de su espíritu, porque tenía fe. Había oído de Jesús y caminaba en fe. Y dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús lo elogió. No había habido hombre con tanta fe como este centurión. Versículo 13 dijo Jesús, ve y como creíste, te sea hecho. Y cuando llegó el centurión a su casa, el siervo ya estaba sano. O sea que enviamos la palabra, es lo que hacemos aquí en La Voz de la Alianza, enviamos la palabra. Muchas personas son liberadas, muchas personas son restauradas, muchas personas son sanadas. Con el tiempo oiremos el testimonio, pero la palabra no regresa vacía. Estamos predicando al Cristo vivo que sigue salvando, sigue liberando, sigue sanando, sigue restaurando. Y la Biblia dice en Santiago, ¿hay alguien enfermo en casa? Para eso está la iglesia, los cristianos en la tierra. Hay siervos y siervas, hay ancianos en la tierra que pueden orar por los enfermos. En Santiago capítulo 5, versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A través de la oración de sanidad hay perdón de pecados. Dios perdona los pecados que ocasionaron la maldición de la enfermedad. Por eso en la oración de sanidad hay salvación que viene directamente del trono de Dios, y hay sanidad. Por eso debemos estar orando por las personas en sus necesidades. Hay que poner manos, hay que ungir con aceite, hay que aplicar la palabra, hay que remitir pecados y declarar la vida resucitada de Jesucristo. Por eso, amigo y amiga, tenemos que estar en un lugar donde podamos encontrar la bendición. Si tú vives cerca de Villahermosa, te invitamos a Maranata, el Centro de los Milagros. Cada miércoles 7 de la noche estamos ungiendo con aceite. Los domingos 8 de la mañana y a mediodía ungiendo con aceite, aplicando las enseñanzas de las Escrituras por obra y poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Gracias por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.